Buenas noches, un placer saludarle aquí en Controversia, en esta ocasión también con un programa especial en el que abordaremos el año para la zona metropolitana de Guadalajara y para nuestro estado de Jalisco. Y si nos permite, vamos entrando en materia. ¿Qué se discutió acerca del presente año en nuestra zona metropolitana y en la entidad? Bueno, sin duda, el primer año de los gobiernos municipales fue objeto importante de análisis y aquí le presentamos. Gobierno sin hacer historia. Con más expectativas que lo realmente alcanzado, arriban alcaldes metropolitanos a sus primeros informes. En Guadalajara, Enrique Alfaro reconoce el tema de la inseguridad como el principal saldo pendiente. En Tonalá, la justificación de la parálisis del gobierno es la deuda que asciende a 959 millones de pesos. En Zapopan, el alcalde Pablo Lemus ha ganado espacio por sus constantes disputas en distintos frentes. En Tlaquepaque, la presidenta María Elena Limón ha sido centro de polémica por despidos de personal. Sí, bueno, ya escuchó usted a propósito de los informes por parte de los presidentes municipales. Nos enfocaremos, por supuesto, a los metropolitanos y creo que hasta tiempo nos va a faltar. Iniciamos entonces. Saludos a mis compañeros. Sonia Serrano. Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos listos para comenzar. Diego Petersen. Buenas noches, qué gusto. Enrique Tucent. Buenas noches. Buenas noches. A ver, bueno, ¿por cuál iniciamos? Pues por Guanatos. O en general. Yo empezaría por decir que el informe ya cada vez más es un trámite burocrático. Primero empezó a darnos flojera a los periodistas, luego los asistentes y ahora hasta los presidentes municipales les da flojera. Porque ya digamos, perdió todo sentido de realmente, primero, de rendición de cuentas, que en algún momento se pensó que el informe podía hacer eso, y segundo, incluso de sentido político para los alcaldes. Entonces, lo que vimos o hemos visto son una serie de informes verdaderamente aburridos, ¿no? Donde ya, antes le echaba ganitas el presidente municipal para... ¿Ya hasta queremos que imiten a Peña Nieto haciendo esas mesas o qué? No sé, pero yo creo que sí va a haber que hacer algo distinto. Este modelo ya. Este modelo está absolutamente rebasado. Nadie lo puede. Y nadie va a los informes, ¿no? Sí. O sea, bueno, yo tengo 5 años que no voy a ninguno, ¿eh? Y fíjate, lo interesante incluso en los periódicos de hoy era lo poco que se retomó el discurso de Enrique Alfaro. O sea, yo recuerdo que antes se hacía un poquito trabajo para ver algunas palabras importantes, por dónde se había ido. En realidad se retomó muy poquito, algunos datos que ya conocíamos. Creo que el alcalde de Guadalajara cayó en el error de posicionarse mucho en el tema de las cifras. Que yo creo que el asunto del informe, ahí está el documento, quien lo quiera revisar puede revisar las cifras. Creo que el informe tiene que ser más un evento de carácter político en el sentido de marcar rumbo, de asumir responsabilidades, de hacer ciertos balances, y creo que eso no lo haces. Cuando ves la hora y cacho que se aventó Enrique Alfaro, pues fue, reparamos tantas luminarias, disminuimos este porcentaje de deuda, pero en términos generales, si ahorita me preguntas, ¿Guadalajara está mejor o peor que cuando llegó Enrique Alfaro? Es muy complicado saber. Porque ni siquiera en el documento que Enrique Alfaro nos da, este documento larguísimo de más de 100 páginas, es muy complicado hacer un balance real del estado del municipio. Pero Sonia incluso Serrano. hacerlo en general sin el informe sería complicado. Es decir, los instrumentos que habría de medición para saber si mejoras o no en un año, pues no existen. Casi todos los sistemas de medición son a periodos más largos. Y luego la otra parte es si vamos a cómo ha cambiado, que quizás sea la forma más rápida de medir cómo ha cambiado nuestra calidad de vida, pues entonces ahí veríamos que no hemos avanzado gran cosa. ¿Por qué? Pues porque seguimos viviendo en municipios inseguros. El tema de los baches que tiene ahorita metidos en problemas a los presidentes municipales, que por cierto es uno de los puntos que a los que hace énfasis Enrique Alfaro, con la inversión en repavimentación y no en bacheo. Tenemos en los baches, los tapatíos, digo, hay más cosas, educación, Pues sí, No, bueno, salud. pero diles a todos los que tienen sus vehículos dañados que ya han gastado. Lo entiendo, pero es que aquí Enrique. parece que nos importa más el auto que los órganos. O sea, es tremendo. Pero mira, siguiendo con el argumento de Sonia, Sí. yo estoy de acuerdo. O sea, lo que puede mover un presidente municipal en un año, digamos, yo No, es muy hacer la poco, comparación, es muy poco. son milímetros Claro. de una gran roca. Pero sí percepción, ellos leí una columna hoy así, por ellos se ese- pelean por Pero decir, además, ¿cómo lo mides? Claro, es decir, es que hice el doble que el otro, pero el doble es imperceptible de cualquier manera para el ciudadano común. O sea, mientras no tengamos tal cual una perspectiva de largo plazo y donde los alcaldes realmente entiendan que lo que hay que hacer es darle continuidad a los trabajos del de atrás, aunque te caiga mal, ¿no?
y que lo que quieren es diferenciarse el de atrás, todos van a resultar iguales. Lo que sí puedes modificar es la percepción, y creo que tampoco se ha modificado la percepción. No porque no se hayan hecho cosas, creo que hay decisiones de Enrique Alfaro que son positivas. Por ejemplo, el renegociar la concesión con CAPSA, creo que fue una buena decisión, una decisión importante del ayuntamiento. Hay que ver el resultado final. A ver cómo. A lo que me refiero es que en lo que puede hacer en un año, creo que la renegociación es importante. Creo que es importante que se haya dicho adiós a esta empresa saqueadora que era Metrometers. Creo que son buenas decisiones. Sin embargo, en términos de la percepción, creo que el hecho de que Enrique Alfaro como candidato haya puesto el listón en una forma totalmente descabellada, o sea, cambiaremos la historia, los tapatíos podrán empezar a dormir bien a partir de hoy, pues también son los criterios con los cuales los tapatíos terminarán juzgando su administración. Una política de somníferos, ¿será? Claro. Porque por seguridad no va a ser. Pero eso dijo El Salvador Caro cuando empezó. Dijo, ahora sí los tapatíos van a poder dormir tranquilos. Claro. Una frase que es totalmente insostenible. Nos va a aburrir con sus discursos. Y la otra parte es que la parte política tampoco la cubre, porque había demasiados lugares vacíos en el informe. No había más que la gente que lo ha arropado siempre de Movimiento Ciudadano. Quizá, era obvio, los invitados que podremos considerar especiales, como el jefe del gobierno de la Ciudad de México o el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, pero de ahí en más solo alcaldes, diputados locales y diputados federales de Movimiento Ciudadano. No había, fueron el gobernador, obviamente, y el presidente del Poder Judicial, pero no había los exalcaldes más, que se dijo mucho, ¿no? Exacto, nomás fue Eugenio Ruiz Orozco. Pero fue por su hija, no por otra cosa. No, también, claro, porque él ha estado respaldando políticamente a Alfaro. También Eugenio Ruiz Orozco, anduvo por ahí, sí, claro, anduvo por ahí Enrique Aubry. Sí. Fuera de eso, yo no vi a nadie que demasiado lugares vacíos, o sea, ni políticamente. Perdón, es un bache también por el que está pasando Enrique, aunque no le gusta aquí a Enrique Tucen el término bache. No. Un bache político de Alfaro. Yo no sé si los baches. Yo no sé si pueda llamársele así, ni tampoco sé si él está interesado en convivir con otros partidos políticos. De hecho, hubo momentos en que fue agresivo con sus invitados, con el gobernador y con el presidente del Poder Judicial. Es claro que el desgaste de administración pues hace que este tipo de eventos tengan un reflejo de menos consenso que cuando él llegó al puesto el 30 de septiembre. El día de la toma de protesta no podías ni caminar. No puedes ni caminar, después la verbena, es normal. Acá te decían, recórrete al centro para que se vea más llenito. Nunca vas a llegar al nivel que tuviste, es normal, tomas decisiones. Ahora, yo creo que donde tuvo que poner más énfasis en su discurso es en los dos ejes que él planteó de su administración. Uno, el orden, que lo planteó, y dos, la recuperación, digamos, de lo público, de la soberanía pública del municipio. Y creo que en esa parte también existen contradicciones que es importante que Enrique Alfaro aclare. Por ejemplo, el asunto de esas dos varas que hay para medir. Uno, con los ambulantes, cero tolerancia, adiós a los ambulantes, son adiós del centro histórico, no se le puede permitir. Pero segundo, con por ejemplo las torres, ese tipo de construcciones, pues sí existe forma de ponernos de acuerdo, si se paga una multita. A lo que me refiero es que creo que ahí hay una doble vara cuando hablamos de orden y espacio público, que el alcalde tiene que aclarar, o todos. Yo creo que él intencionalmente le bajó de intensidad al informe, o sea, es un informe que le bajan el volumen para quitarle importancia. Sí, creo que hay una intencionalidad en ello. Y la otra, sí creo que había muy poco que informar y lo que se informa es un proyecto de futuro, ¿no? Claro. O sea, es la ciudad que vendrá y no la que es, porque en un año nadie puede hacer nada. Yo coincido en que hay una buena parte de Enrique. Yo agradezco la toma de decisiones. O sea, es un alcalde que ha tomado decisiones y que trae prisa. Y yo creo que la ciudad trae prisa, está bien. Y hay una parte pero seguridad en la parte económica que quizá pueda rescatarse, ¿no? Cómo resuelve el tema de la deuda para reducir el impacto. Que no era un gran problema, se exageró. Yo sí difiero, ¿eh? Eso siempre, ¿te acuerdas cuando Villanueva dijo, es que ya resuelves el problema? Claro. Ya pagaste, carnal, lo habías pagado antes, ¿no? A ver, en el caso de la deuda, yo sí quisiera detenerme un poquito, porque en realidad, en este caso específico, y bueno, tenemos menos de 4 minutos y nos faltan todos los demás ayuntamientos y los comentarios. ¿Existen? A ver, conforme HR Ratings, que es la calificadora que les da una buena posición al Ayuntamiento de Guadalajara, todo lo basan más bien en lo que se hizo en la pasada administración, en lo que se vino realizando durante la administración
de Ramiro Hernández, más que en la actual administración. Claro. Y es obvio, Pero porque sí en se hicieron 2015 pagos, pues, le alcanzó una parte. sobre todo a pasivos de corto Claro. plazo. Sí, Que fue, digamos, pero la mayor parte de esos resultados que podrían hablar de una buena calificación, sí viene de el la anterior problema de la deuda administración, que no se endeudó. es un tema inventado. Es inventado. Realmente Guadalajara nunca tuvo un gran problema de deuda. Pues no. Digo, era un municipio más endeudado porque es el municipio más grande. Claro. Pues, digo, Ya no, ya ni es el Ya más no es grande. ni Y es sí el más creo endeudado. que Municipio, la ¿no? administración de Aristóteles y Paco Ayón se endeudaron de más. ¿qué ¿no? municipio es más grande que Guadalajara? Mira, tiene más habitantes Naucalpan. No son delegaciones, ¿no? No. Naucalpan. Del Estado de México. Ya. Hay 2 o 3 del Estado de México Ya. que ya tienen más del 1,5 millones de habitantes. De los demás ayuntamientos, ¿algo que decir antes de irnos a los comentarios? No, creo que Pablo Lemos cayó en el mismo problema de hablar de cifras y de ya ordenamos la casa, vendiendo esta idea de que era un desastre para decir nosotros llegamos a salvar al mundo, ¿no? Ese es un discurso que hace todo gobierno de alternancia y que me parece de una flojera espantosa y que sobreexplotan a falta de resultados, ¿no? Echar la culpa Destacas a los la otros. parte que destacas de que no vimos en los medios un reflejo de análisis del discurso tiene que ver también con esto, ¿no? Pues tampoco había Había muy poco. Exactamente. Y no yo había creo que más. sí hay ¿Y con la cifras relación para analizar. entre Alfaro y los medios? Por ejemplo, en el caso, tú lo tocaste en tu columna, Diego, el asunto de la inseguridad, que sí creo que es el asunto principal Claro. para Enrique Alfaro, más Claro. allá de que nos metamos en Sergio Schmidt, que nos metamos en asuntos como la covachita y todo eso, su asunto que tiene que resolver es la inseguridad y ahí los indicadores están claros. Homicidios hay un aumento, Y le robo de toca al autos. Estado y también al municipio, a los dos, Sí. también en robo a autos, pero hay descenso en robo a casas, hay descenso en robo a negocios, extorsiones más o menos por los mismos. Es decir, creo que eso es lo que tenemos que hacer, hacer un balance Pero lo de que los más pega indicadores. es homicidios. ¿eh? Y no necesariamente todo se puede atribuir al municipio. Pero homicidios toda la zona metropolitana. Pero toda la zona Zapopan, metropolitana Tlajomulco, y Guadalajara Tlaquepaque. particularmente. Pero más 13% Guadalajara, es el promedio, digamos, de aumento. ¿Sí? Fue un año para los ayuntamientos de arranque, de ajustes, en el que más se llegó a propuestas que inclusive a realidades en algunos casos, y sin embargo, bueno, los presidentes municipales tratando de enfatizar que se han hecho las cosas diferente. Momento de la pausa, continuamos con usted. Gracias por continuar con nosotros en este recorrido por el 2016 para Jalisco y su área metropolitana de Guadalajara. Bueno, habríamos que enfatizar que hubo dos posturas que llegaron en algunos momentos a encontrarse, a confrontarse. Nos referimos a la de la igualdad, por un lado, y la defensa de la familia, por el otro. De las respectivas marchas se platicó aquí en Controversia. Cara y Sol, las marchas de la familia. Unas 50,000 personas marcharon en Guadalajara para protestar contra el matrimonio igualitario. Reclamaron que en la Constitución se consagre que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. También pidieron que sean los padres los encargados de la educación sexual de los hijos. Cerca de 2,000 personas marcharon en Guadalajara para exigir respeto a la comunidad lésbico-gay. Exigen respeto a la diversidad sexual y derechos en condiciones similares para todos los ciudadanos. Entre personas del mismo sexo. Las marchas, en pro y en contra. ¿Quién inicia? Enrique. Pues sí, sábado y domingo marchas. La del sábado, de acuerdo a las cifras oficiales, porque ya me han peleado toda la semana que por qué no reconozco la de los 275,000 manifestantes. Bueno, parece hasta de broma, ¿no? Que alguien diga que hubo 275,000 manifestantes. Creo que las cifras más o menos son sensatas. 55,000 la que dice el gobierno del estado, 70,000 la que dice el ayuntamiento de Guadalajara. muchísimo. Muchísima gente, ¿eh? Aparte, digo, ya cuando te pones a sacar el Más porcentaje que la de de Movimiento gente. Ciudadano. No, pues Sí, a ver, qué este bárbaros. tipo de causas movilizan a gente, me queda clarísimo, ¿no? Yo creo que estamos frente a digamos, un debate que en términos jurídicos está muerto. O sea, ya lo que dijo la Corte, no hay vuelta atrás, está la jurisprudencia, se puede patalear, se puede decir, no nos gusta lo que me digas, pero creo que en términos jurídicos ya no hay vuelta atrás. Es decir, el matrimonio es un derecho humano y por lo tanto no se le puede negar a nadie, tenga la preferencia sexual que tenga. Entonces creo que por el lado jurídico está cerrado. Lo que sí creo es que hay una
ola de parte de la Iglesia Católica, de asociaciones conservadoras, que ven una gran debilidad del presidente de la República, que también ven una separación muy clara, una división en la izquierda política en este país, y que creen que 2018 es una coyuntura aceptable, probable, para que un partido como el Partido de Acción Nacional, como Encuentro Social, como estos partidos conservadores, jueguen un rol importante de cara a la elección presidencial. Creo que el mensaje es más un asunto de ganar peso político, que realmente que piensen que este tipo de decisiones que ya están ganadas, que están en la Corte, que están en los Congresos, difícilmente se pueden echar para atrás. Yo creo que es muy interesante ver quién marchó, ¿no? O sea, porque no solo son los grupos conservadores o de clase media y media alta del poniente de la ciudad, sino que una vez que la Iglesia echó a andar su maquinaria de movilización, que la Iglesia sabe movilizar muy bien y moviliza muy bien la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces cuando empieza a ver que de todas las monjas, de todas las denominaciones, ¿no? Había ahí dado un catálogo de monjas en la marcha, ¿no? Seminaristas, grupos parroquiales. Entonces es la fuerza de la Iglesia la que está marchando. Yo estoy de acuerdo que lo que están planteando en el pliego es verdaderamente absurdo. O sea, yo no veo que vayan a conseguir el 66% de los votos de diputados y senadores para modificar la Constitución. Pero aún así no lo pueden hacer, Diego. O sea, no hay vuelta atrás en eso. No lo pueden hacer. De primera y hay mexicanos de segunda. O sea, va contra los derechos fundamentales. Ellos traen el pleito de que la familia es, o sea, hay que defender a la familia, pues defenderla de qué, ¿no? Mami, papi, hijito y perrito. Y perrito. Los perritos no los vi en la marcha, por cierto. Seguro había algunos. Sí, los vi en la marcha del domingo. El domingo sí había más perros, tienes toda la razón. Bueno. A lo mejor peleando el derecho también al matrimonio, pobres animales. No saben la que se meten. No, pero bueno, sí, también es cierto. Pero yo sí creo que es una gran demostración de fuerza de de la Iglesia Católica. Que todos lo sufren. Y que va, la marcha dentro de 15 días en la Ciudad de México va a ser masiva, más o menos similar a aquella de México Unido contra la Violencia, ¿no? De ese tamaño, mucha fuerza, y va a obligar a que los partidos pasen por el confesionario previo a la elección del 18, ¿no? Todos los partidos van a tener que dialogar con la Iglesia Católica, sus plataformas, sus ideales, sus visiones. Aunque hay que decir que es una minoría, ¿no? Ahora, es cierto, y coincido con Enrique, que la parte jurídica se ha ido saldando poco a poco. En este momento no habría nadie que quiera casarse a quien se le pueda impedir. ¿Por qué? Porque si no lo logra ante el juez, lo va a lograr a través de un juicio de amparo en otras entidades. En el caso de Jalisco ya está en el código de manera reservada, en una nota a pie de página, pero ya está en el código mientras los diputados se deciden si lo reforman o no, o hasta que la Corte les ordene en algún incidente. Y se han casado 30 parejas homosexuales, ¿no? Exacto. Lo que seguramente sí tiene que ver con esto que pasa es los derechos que genera el matrimonio, pero incluso en este sentido ha habido ya algunos avances, por ejemplo en el tema del Seguro Social y el ISSSTE, en la resolución, en el engrose de la Corte con respecto a la inconstitucionalidad del Código de Jalisco, habla incluso ya de otro tipo de derechos, ¿no? Por ejemplo, la opinión que tiene la pareja ante una enfermedad o ante la muerte, si eres extranjero, el derecho a que tu pareja, bueno, más bien si tu pareja es extranjera, el derecho que tendría a residir en el país. Igualdad. Exactamente. Y otro tipo de cuestiones en temas hereditarios, que también ahí, si tú dejas un testamento, pues tampoco hay tanto lío. Sin embargo, sí para el tema de pensiones o sí para el tema de algunos derechos. Y por supuesto, lo que podría considerarse la perla de todo esto, que es la adopción, ¿no? Y ahí entra un falso debate, que es si tus hijos corren el riesgo de que los adopte una pareja homosexual, lo cual es bastante absurdo, bueno, ¿no? Sí. Pero es que así lo manifiestan, ¿no? O sea, ¿cómo vas a permitir? Quienes van ahí van a defender el derecho de que sus hijos no sean adoptados por una pareja homosexual. Bueno, o sea, que es el nivel más alto. Es que antes es el nivel más alto de desinformación. Es que antes te los quitaban los comunistas, ¿no? Ahora te lo van a quitar los homosexuales. O sea, siempre hay que meter algún miedo por ahí. A mí también me parece que no hay que preocuparse tanto por eso, pero sí por lo que tendría que venir en estos asuntos de los derechos que genera el matrimonio. Es muy curioso las demandas. Casi todas son absolutamente falsas. Son mentiras. Claro. Son mentiras abiertas. Pero, y hay un video que está circulando por ahí, creo que lo hizo Reporte 10,
Y le pregunta, ¿y usted está en contra del matrimonio heterosexual? Por supuesto. Dice. O sea, ni siquiera saben de qué significan las palabras, pero están marchando. Que ¿no? si lo haces en una marcha, casi siempre Claro, pasa cosas de esas. No, o sea, es el equivalente a qué vino a marchar, Exacto, ¿no? exacto. A ver, justo una de las preguntas iba en este sentido. Bastante desinformación la que se ha generado en torno a este tema, ¿no? Por ejemplo, también aquello de que el menor de edad va a tener las facultades para decidir si quiere ser niño o niña, ¿no? Eso no si puede quiere pasar. que se le declare hombre o mujer y que para ello va a tener el acceso a las instancias legales para que pues lo declaren, porque el niño quiere ser niña o la niña quiere ser niño. Que el otro tema, el de la educación sexual en los libros de texto, que también la Secretaría de Educación lo ha descartado, que venga así. ¿De dónde puede venir toda esta desinformación realmente? Es absurdo pensar que una pareja homosexual va a incidir en las preferencias sexuales de un niño. Es más, científicamente podemos probar que las parejas heterosexuales tienen hijos homosexuales. Al revés, está probadísimo. Sí. Al revés, nadie puede decir que tenga pruebas de ello, ¿no? O sea, por supuesto, es absurdo pensarlo en ese sentido. La identidad sexual existe, no es de una enfermedad, no se adquiere, no se incide, exactamente. O sea, ese debate es absurdo y además está resuelto jurídicamente también esa parte. La otra parte que sí podría ser preocupante, pero que tampoco me parece que vaya a haber cambios en ese sentido, no hay condiciones en este país, que es el tema de la educación sexual. Eso tiene que estar y lo vemos con el grave problema que traemos ahorita de niñas y adolescentes embarazadas. Si no revisamos ese tema, el tema de cómo estamos formando en esa parte. Ellos se refieren a que el concepto de género ya está en los libros de texto. ¡Qué bueno! Acuérdense aquella declaración de Juan Claro. Sandoval de hace unos 10 años que dijo, detrás del concepto de género se esconde la cola del diablo. Bueno, estamos revisando esa misma burrada. Ahora, el concepto de género es un concepto tan ideológico como el de familia, ¿eh? El que uno sea más viejo y otro más nuevo, son conceptos ideológicos que hemos ido adoptando para darnos una forma de vida social. Es que esa famosa, que aparte no existe una ideología de género como tal, existe una adscripción de género tal vez, uno que siente hombre, mujer. La diferencia es que los llamados ideólogos de género quieren que la persona tome sus decisiones sexuales y de género en libertad. En libertad. Es decir, que tome la decisión como quiera. Constitucionalmente solo hay hombre, mujer, macho y hembra, ¿eh? Sí, pero por eso. Pero en el género, caso de los que el género es un atributo que uno adquiere. se oponen, pero también, si tú decides después de los 18 años hacer cambios, es una potestad del individuo definir que, porque al final la sexualidad es una construcción social, no es un asunto con el que nazcas, un asunto en el ADN, es una construcción social. Yo sí veo que este asunto, más allá de lo jurídico, sí se mete en el tema político. O sea, sí veo una capacidad de la Iglesia de querer redefinir el Estado laico, redefinir las reglas del juego y redefinir las relaciones entre la Iglesia y la política. La otra el hecho de que los pregunta iba obispos por ahí. salgan a marchar, pero ya sí se nos fue el querer tiempo. a poder me parece que hay una gran lista. Ya se fue. Yo sí veo que la clase política se ha debilitado en términos de protección del Estado laico. O sea, el hecho de que gobernadores vayan y besen cuando llega el Papa, le estén haciendo... Pero siempre lo han hecho. Antes lo hacían atrás y se simulaba. Sí. Creo que en este momento hay mayor, digamos, hay mayor descaro. Otro muy buen debate. Yo creo que ahora, por ejemplo, hay menos el gente Estado laico en torno a Sandoval. Ese queda ¿Tú para el crees siguiente que, por programa. ejemplo, La historia lo de que la hizo, vida digo, nada más privada para terminar, es cómo el Estado entra y sale sobre la vida privada de las personas, mayores libertades, mayores restricciones, y quién define la vida privada. ¿Quién ordena? ¿La Iglesia o el Estado o ninguno? Ese es el gran debate. El individuo, ¿no? el individuo, la Es el persona. individuo. Ahora, Vamos a algunos de los comentarios, porque ya nos vamos a la pausa. Solamente para definir esto. O sea, creo que antes el funcionario público, el gobernante, por más que simulaba, iba a misa por atrás de sus actos privados, creo que en términos públicos guardaba mayor reserva con relación a la Iglesia. Ahorita no lo hace. El hecho de que alguien en Guadalajara, como Bernardo Fernández, el de Construcción de Comunidad de Guadalajara, ponga, invite, vaya, creo que sí estamos hablando de una degeneración del Estado laico. Augusto Valencia. Augusto Valencia, que creo que hablamos de él en todos los programas por alguna otra razón. José María Martínez, ¿no? O sea, Claro. Posturas, insistimos, en las que difícilmente se verán coincidencias y que en algunos momentos llegaron a medidas un tanto radicales por parte de quienes las promovían, los unos y los otros, bueno, sin llegar a un entendimiento y también con unas autoridades que en momentos no sabían cómo proceder. Vamos a la pausa, continuamos con más.
Continuamos en este recorrido por algunos momentos de En Controversia en el presente año. Sin duda, uno de los grandes temas para Jalisco en este 2016 ha sido el de la seguridad o la inseguridad, como usted quiera verle. Recuerda aquel momento en el que se encontraron algunas personas mutiladas, pero con vida, y que se aseguraba, bueno, se encontraban así por haber robado. Y recuerda también usted que se habló bastante acerca del nuevo modelo de seguridad que trataban de impulsar los gobiernos municipales, encabezados estos por el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. ¿Y en qué terminó? Bueno, de esto también se habló aquí en Controversia. Una jornada infernal. El día que gobiernos y ayuntamientos anuncian modelo de seguridad, se vive una jornada violenta. Un escolta del senador Arturo Zamora es asesinado en un asalto para despojarlo de 120,000 pesos. 7 personas, incluida una mujer, sufren la amputación de sus manos. Uno de ellos muere desangrado. Quienes los agredieron revelan que fue porque se trata de ladrones y amenazan con repetir los ataques. La violencia sigue la alza y las autoridades aún debaten sobre los nuevos mecanismos de seguridad. Este modelo de seguridad que ya se había comentado un poquito la semana pasada, pero que luego termina en un final feliz. Hijo, mano. ¿Para No, quién? ¿feliz? ¿Para quién? Oye, en un galimatías, ¿no? Yo creo que, a ver, hablábamos la semana pasada de que los políticos tienen que poner de acuerdo, y claro que se tienen que poner de acuerdo, pero ponerse de acuerdo para eso, o sea, son 3 cuartillitas en donde lo que dicen es, mira, tu modelo y mi modelo perfectamente son compatibles, porque no hay que meterlos. ¿Tú qué quieres hacer? No, pues a mí me interesa más el diseño de políticas públicas, perfecto, te quedas la agencia metropolitana, la Fuerza Única Metropolitana sobrevive, también sobreviven las policías de los municipios, el modelo federal, es decir, un galimatías espantoso salió de ese acuerdo. Pero fíjate que justamente la semana pasada decíamos, a ver, ¿por qué desaparecer o no desaparecer la Policía Única si no se ha hecho una evaluación de si funcionó o no funcionó? Simplemente llegaron acá y dijeron, ya no lo queremos. Y ahora, sin decir por qué, ahora sí la quieren, y no solo la quieren, sino que la aumentan, ¿no? Entonces yo creo que fue un asunto estrictamente de medir fuerzas de músculo político. Creo que lo que los urge a llegar a un acuerdo es una gran presión social por la inseguridad que está viviendo, y ahí los dos perdían, ¿no? Pero el modelo que se está planteando, a mí me parece, digamos, lo riesgoso es que no están jugando con la seguridad sin que haya una verdadera análisis de qué está pasando, a dónde vamos y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces la agencia, que era anticonstitucional de facto, por sí misma, pues no. Entonces, bueno, ahora va a ser una cosa que imita políticas públicas de seguridad, no tiene ni el mando ni la administración. Entonces la agencia en realidad no va a hacer nada jurídicamente. ¿Pero por qué dices que es anticonstitucional? La Policía Metropolitana, ¿por qué? Porque hay policías locales, policías municipales, estatales, y tendría que ser un convenio. Entonces todas las fuerzas únicas serían desde porque son estatales. lógica. O sea, la Policía Única, que está ahorita, es policía estatal. Sí. Y hay una división metropolitana y una división para el resto. Pero si Creo tú que la aquí competencia. hay una controversia un poco sobre cuál artículo aplica, ¿no? Que en el caso de los alcaldes dicen, el que aplica es el 115 constitucional, que te da las atribuciones en esta lista y no te marca excepciones para coordinarte. Es decir, el párrafo que habla de que te puedes coordinar para la prestación de cualquiera de las atribuciones no marca excepciones. Sí, pero una cosa es coordinarse y otra cosa es crear una policía. Bueno, pero tú te puedes coordinar y llamarla como quieras. Claro, esa es la competencias. parte, a mí me parece que tiene más que ver con la parte política. O está la otra versión. La económica del otro, también, ¿no? O sea, cada quien tiene su artículo de la Constitución, el artículo en el que se basa el Es la gobierno del maravilla de este Estado. país, ¿no? Exactamente, La es el Constitución para 21 todo, que para te todo. dice esto que tú mencionas, la responsabilidad de la seguridad pública recae en la Federación, en los estados y en los municipios, y no marca ninguna posibilidad de coordinación o de delegar esa responsabilidad, y por lo tanto no puedes hacer nada más allá de lo que te permite la Constitución. Por eso el gobierno del Estado dice es inconstitucional. Pero luego tampoco en el 115 no te marca excepciones. Entonces creo que ahí más bien sería un asunto ya si se de pusiera galimatías, exactamente, pues, ¿no? de Si controversia. tú como municipio puedes ceder las competencias que quieras, porque la autonomía, el municipio también es para eso, para si tú realmente
pruebas que no te puedes hacer cargo de la seguridad o quieres cederlo a un órgano intermedio, lo puedes hacer. Está totalmente, hay jurisprudencias de la Corte en ese sentido totalmente claras. ¿A un órgano intermedio o al Estado? También, sí, al Estado o a la Federación. O a la Federación. Pero no a otra cosa. Bueno, yo en creo, fin. Al final, por ejemplo, en lo que se aprueba en el Senado, en el caso del mando único, mixto y flexible, ya están estos intermedios, como el de las ciudades y los metropolitanos, ya están como órganos incluso constitucionales. A lo que me refiero es que sí existía el encaje constitucional. Además, Frankenstein al final... Pero creo que es lo menos importante el asunto jurídico. Sí. O sea, está bien, yo creo que se podría arreglar con voluntad política y tampoco pasa nada. Lo que me preocupa es que esto ni siquiera es un modelo. O sea, lo que firmaron, porque decías, Diego, llegaron a este modelo. Hablando. No es ningún modelo. O sea, es un paréntesis. No es un paréntesis. Es lo peor, porque tú puedes decir, por Puntos ejemplo... suspensivos. Es decir, le pongo palomita a... Yo prometí Para salir del paso, un modelo como dices. metropolitano, le pongo palomita y ya cumplí. Porque en la conferencia de prensa Enrique Alfaro sigue hablando de mando único. Es el único, pero sigue hablando de mando único. Él sigue diciendo, esta es la base para caminar hacia el mando único y hacia una policía metropolitana. Vamos a tener que claro. A lo mejor va a suceder cuando se complete la reforma federal. O cuando él sea gobernador. Él va a decir adiós y vamos a otro modelo y otra vez vamos a reinventar. Que mientras no estuviera la reforma federal no podían hacerlo. Y luego ellos mismos se adelantan. Si tú revisas las declaraciones de Enrique hace 4 o 5 meses, decía, estamos esperando la reforma federal. Que ya está en el Senado, ya se aprobó en el Senado, pero falta la Cámara de Diputados. No está aprobada. Pero este Frankenstein, a final de cuentas, ¿va a servir para algo o vamos a seguir en las mismas circunstancias en las que se encuentra Jalisco? Podría haber algo que es la posibilidad de rebasar los límites territoriales en el tema de la coordinación. Que ya lo tenía la Fuerza Única. Que ya lo podían hacer. Creo que el que lo hagas también en labores preventivas y en la policía podría ser que bastaba con una asociación intermunicipal. Creo que la única buena noticia es que va a haber más policías en la Fuerza Única. Pero la otra, única buena noticia. Pero por ejemplo, hoy decían, 600. quienes llevan la parte operativa decían, pero ¿cómo va a ser eso? Los policías que tú tenías en la Fuerza Única ya los regresaste. Los tienes que volver a capacitar, tienen que ser esos mismos, necesitas más, les quitaste el sueldo y se los vas a devolver. No queremos que lo maneje el fiscal, va a depender directamente del gobernador. A ver, especulemos un poquito más. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Hay algún ganador y un perdedor entre quienes estuvieron en ese forcejeo, gobierno del Estado? Yo creo que gana municipios? más el gobierno del Estado en este acuerdo. ¿Gana más el gobierno del Estado? Yo creo que mantiene un modelo que ya estaba siendo seriamente cuestionado, que es el asunto de la Fuerza Única, porque tú dices, Diego, hay que evaluar, pues ahí están los datos. ¿no? Yo creo que ahí, con los datos, a ver, queda claro que ese modelo fracasó. Les toca a ellos evaluar y rendirnos cuentas. Pero lo que me refiero es que cuando tú te metes a ver los indicadores, necesitas poca evaluación más. Ha sido un fracaso. El modelo de Fuerza Única ha sido un fracaso. Podemos decir exactamente por qué, que tal vez ahí estaría la evaluación más importante, ¿no? ¿Por qué fracasó? ¿Para qué la revives si no sabes qué funcionó y qué no? El proyecto de Ciudad Segura, que de Ciudad Segura una parte es la Agencia Metropolitana de Seguridad, pues en realidad quien está cediendo el 60-70% del acuerdo es Enrique Alfaro, porque en realidad la Agencia Metropolitana sí tenía condiciones de operatividad desde el principio, lo plantearon, el mando tiene que estar vinculado, puede ser el gobernador, pero va a tener que tomar decisiones en el seno de un consejo vinculado con la Agencia Metropolitana, eso lo cedieron. Sí, pero lo que pasa es que no pueden tener, o sea, yo también coincido que ganó más el gobierno del Estado en la parte, digamos, policíaca o institucional. En lo inmediato ganó. En la parte, digamos, de mediática, yo creo que Enrique gana, en el sentido de que manifiesta, digamos, que él sí es capaz de llegar a acuerdos y generar condiciones a través de su... Me hace que quedaron mal los dos. Ganan los negociadores, tal vez Pablo Lemus y Pope, ¿no? Y Mael del Toro. Pero yo sí creo que, digamos, no ganamos como sociedad con este modelo porque, digamos, no nos asegura un cambio, ¿no? Y, sobre todo mundo está viendo que lo que viene es una tormenta. Un cambio importante sí es sentarse a trabajar juntos por la seguridad. A mí esa parte sí me parece es obligación que tú lo aseguras que lo van a hacer. Por eso. ¿Tú crees que lo van a hacer? Bueno, pero por lo menos lo hicieron ahora. O la siguiente vez que hay un problema le van a echar la culpa al fiscal por soltarlo. No estaban hablando ayer de gobierno del Estado para decir, oigan, la bronca es de Tlaquepaque, ¿eh? Claro. No vayan a pedir entrevistas. Hoy Marilena dijo que Tlaquepaque es prácticamente Noruega, ¿no? A ver, pero no terminaron quedando en el ridículo cuando justo el mismo día que se sentaban para llegar a estos acuerdos,
asesinan al escolta del senador Arturo Zamora, Bueno, ocurren pero eso estos es parte otros de la hechos. realidad Dices, diaria, echarle la culpa a él. Pues es parte de una realidad a la que no de nos la podemos diaria. acostumbrar. Pero creer que una cosa está vinculada a la otra No, no. además, bueno, pero no están además- vinculadas, pero a los que les cortan la las realidad manos. es muy mendiga. Si es un mal día, si es un mal Siempre día. está ¿Fue una mala coincidencia? Siempre está ¿Nada más? dispuesta a hacer quedar mal a los políticos. Es muy gacha la realidad. Nada más es eso. Pues sí, no fue el mejor contexto, por supuesto, Claro. pero vincular una cosa con otra sí no creo que tenga ningún sentido. Digo, Es decir, no fue algo No. que se pueda considerar planeado por parte del crimen no, organizado. no, para como decir, para miren, decirle no. ahí están. No, eso es Ahora, muy mal pensado. Por cierto, en el caso de que el gobernador queda como el mando, yo creo que aparte es lo lógico. El primer acuerdo que habían sacado los alcaldes, que era que el mando fuera rotativo, año a año, era una locura. Era parte de un asunto totalmente. O sea, ¿cómo realmente puedes pensar? Yo el día que le tocaba Islahuacán me cae que corría, ¿eh? Que exacto, o sea, no Sí, te no, puede no. garantizar la seguridad de una metrópoli, un municipio como Ixtlahuacán, con toda la falta de condiciones estructurales que tiene. Y creo que es bueno que se lo quede el gobernador. Ahora, el modelo institucional, más allá de la estrategia, desde mi punto de vista, sí tendría que ir hacia un modelo de fuerza única. O sea, hacia un modelo en el cual realmente los estados tengan fuerzas únicas. Bueno. Y puedes dejar algunos policías para las cuestiones de prevención y todo, pero sí en temas de narcotráfico te lo demuestra Colombia, te lo demuestra Italia. Ese es el modelo que están Sí. planteando, así lo plantearon, pero otra vez se parece mucho más al modelo que planteó al inicio de su administración el gobernador Sí. que a lo que planteó Enrique Alfaro. ¿Funciona o no? Es otra cosa, hay que ver por qué no funciona, pero, pues, ahí insisto, ¿dónde está la evaluación? O sea, el problema es que dependen de la fiscalía, el problema son los elementos, el problema es Que también nos hubo rebasó la problemas, inseguridad. que también ¿El hubo por qué? problemas administrativos. El gobierno del estado reclamaba que no se había planeado la parte presupuestal laboral y en el caso de la fuerza única los ¿Tampoco? elementos fueron retirados justamente por eso. Se retrasó el pago, los ayuntamientos seguían haciendo parte de los pagos de salario y entonces dijeron, oye, si no me responden y además les tengo que pagar, no era Ese es un como asunto de, claro. que Sí. marca el pueblo, ¿no? Exactamente. Oye, y los 40 puntos del gobierno del Estado quedan importantísimos, que si no cualquier modelo fracasaba si no se tomaban en cuenta esos 40 puntos. Sí, ya lo saldaron, Mira, ¿verdad? Se saldó Que parece que lo en saltaron prácticamente ahí. 2 En horas 3 de platicar. cuartillas. Que es lo que 40 dijimos puntos aquí, en ¿eh? 3 cuartillas. 40, pues, exacto, en una comida se acabaron los 40 puntos. Oye, a ver, al final, ¿se pueden esperar buenos resultados cuando al frente... A ver, me voy a ir a las principales corporaciones. En el caso de la Fiscalía y en el caso de la Comisaría de Guadalajara, sigue habiendo dos políticos que están En edad de merecer. ávidos de tener participación Bueno, tampoco los activa policías en el han 2018. demostrado algo distinto. Me parece que el asunto es más de fondo de. Pero el policía no que quería eso. ser alcalde o gobernador. No, pero yo no creo que cuando tenga estás que ver hablando de con un eso. comisario, tienes que pensar en alguien, uno a largo plazo, ¿no? Javier Dueñas decía una cosa que a mí me gusta mucho, dice, cuando pensamos en seguridad, siempre pensamos en quién es el mejor para los madrazos, ¿no? No Claro. quién es Mi el más compadre más inteligente, bravo, ¿no? El compadre más bravo, ¿no? Del negro de brazo para acá, ¿no? El compadre más bravo del presidente, ¿no? Y entonces sí, tenemos que meterle inteligencia, vamos buscando al más inteligente y son estrategias de planeación de mediano y largo plazo. En el corto plazo nadie va a Pero dar sí, resultados. no, creo que el hecho de que tengan ambiciones electorales sí es un asunto que se debe Claro. considerar. Por ejemplo, estuvo un político como Macedonio Tamés, que creo que no lo hizo mal en su momento. No. Y mira, era un político, pero no un político que buscaba la silla. Y si del tema de seguridad hablamos, así se está terminando el año, inclusive con dimes y diretes entre los titulares de las diferentes corporaciones, sobre todo del Estado y los municipios, y todavía de manera muy particular el municipio de Guadalajara. Momento de la pausa, ya regresamos. Continuamos en controversia. El gobierno del Estado ha tratado de destacar como uno de los grandes logros del presente año la generación de empleos en una cantidad importante. Hay sectores que dicen, bueno, hasta eso, sí hay oferta de trabajo. Lo lamentable es que los empleos que se ofertan, pues son mal pagados. Se discutió aquí en controversia. Muchos empleos mal pagados. Durante el primer cuatrimestre de 2016, en Jalisco se registraron 34.402 nuevos empleos, cifra que se ubica como la más alta desde el año 1998.
Esta cifra significa que durante los primeros 120 días del año se generaron 286 empleos diariamente, mientras que el desempleo pasó del 4.3 al 4.2%. A decir de las autoridades estatales, con estos números Jalisco se ubica por arriba de la media nacional y rebasa a Guanajuato, Baja California, Querétaro y Estado de México. Los nuevos empleos generados en Jalisco son de bajo salario, porque son para personas de mano de obra no calificada, reconoce el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez. La generación de empleos en Jalisco, ¿cuántos? ¿De qué calidad? ¿Con qué futuro? A ver, hay dos formas de verlo, ¿no? O sea, la forma muy optimista de decir, bueno, por segundo año somos el estado que más empleos ha generado, ¿no? Eso es bueno. O sea, independientemente, podemos discutir la calidad, pero bueno, comparados con otros estados, ¿no? Que también producen empleos de la misma mala calidad, pues por lo menos acá hay más, ¿no? Y eso es lo que presume normalmente el gobierno, ¿no? Hemos creado tantos empleos, tiene mucho que ver. Si ustedes recuerdan, en el sexenio pasado festejaron mucho que una publicación que se llama Doing Business ponía a Guadalajara como la segunda mejor ciudad de América para hacer negocios. Y ya si te metías a la letra chiquita de cómo sacaban el índice, pues lo que había en Guadalajara era mucha mano de obra, muy barata y mejor calificada que casi todo el resto de América Latina. Lo cual quiere decir que lo que tenemos es una generación mejor formada que en otras partes de América Latina, ¿sí? Muy grande, somos una ciudad que sigue atrayendo gente, ¿no? Y entonces hay mucha mano de obra barata. No toda la mano de obra que está creando en Jalisco es barata, también hay que decirlo, sí se empieza a haber ciertos empleos de nivel, pero en general, como en todo el país, la mano de obra es barata, ¿no? Y Doing Business también vuelve a decir que Jalisco, en lo general, pues se encuentra en buenos niveles. Sí, yo creo que prácticamente desde el gobierno de Alberto Cárdenas, que es cuando se le empieza a apostar a la inversión extranjera, sobre todo a las grandes empresas, es que empieza esta generación o estas cifras alegres de la generación de empleos. ¿Y qué es lo que podríamos agregar a las características que señala Diego? Pues las grandes condiciones que le da el gobierno a todas estas empresas, regalándoles el suelo, regalándoles los permisos que podrían costar algunos millones de pesos también de ingresos al Estado y a los municipios, generándole prácticamente las condiciones de exención en cumplimientos de muchos reglamentos, de leyes y de prestaciones laborales. Por supuesto que con todo esto, pues si no generáramos empleo, ¿qué sucedería? ¿Qué es lo que tenemos? Pues además de la obra, de los pagos en mano de obra muy baratos, también subcontrataciones casi generalizadas. Hay muy pocas empresas que ofrecen condiciones de seguridad social y además lo que tenemos también es esta proliferación de los outsourcing que te contratan y luego subcontratan a través de las empresas. Es decir, sí puede ser que Jalisco, por todas estas ventajas que le da a las empresas, genere más condiciones para que haya este empleo. Y bueno, pues ante las condiciones económicas y los niveles de pobreza que hay en el país, eso es mejor que nada para muchos. Si revisamos lo que sucede en las maquiladoras o en muchas de estas empresas que son las que elevan las cifras a miles de empleos, es lo que vamos a encontrar. Claro. ¿Es para estar satisfechos, Vanessa? Me parece que no, pero bueno, ahora que hablábamos de siglo XXI y hace 25 años, me parece que es un buen ejemplo para hablar de que no es solamente Guadalajara. Guadalajara está inserta y Jalisco en un contexto internacional donde el modelo del empleo está cambiando de manera radical, de tal manera que ahora ya no tenemos, digamos, el mismo panorama que hace apenas 25 años. Hay muchísima más gente, incluso profesionales, trabajando. Hace apenas es un cuarto de siglo. Hay muchísimos profesionales trabajando por su cuenta propia, que tiene muchísimas implicaciones distintas a las de recibir una quincena segura. Y bueno, hay algunos estudios también que indican que estas grandes empresas de las que habla Sonia, las maquiladoras,
no producen tantos empleos como se cree, ¿no? Muchas de estas trabajan bajo mecanismos automatizados. Sin embargo, pues sí emplean a casi 2 de cada 10 jaliscienses que están empleados, ¿no? Y son empleos, por supuesto, de malísima calidad para los que hacen, para los que trabajan. Y paradójicamente, estos empleos producen algunas de las cosas que utilizamos, de los objetos, de los aparatos que utilizamos muchísimo y que se usan en todo el mundo, ¿no? Como los teléfonos celulares de tales marcas. Pero las utilidades se van a otro lado, exacto, ¿no? Ese es el tema, ¿no? El dinero de neta se va para otra parte. Así es. Así es, lamentablemente. Rubén. Yo creo que esta es una de las típicas notas que se ajustan a la campaña de Peña Nieto, ¿no? De las cosas que casi no se cuentan, pero cuentan mucho, según diría, desde la óptica del gobierno. La cifra en sí misma llama mucho la atención, son más de 92,000 empleos. Según las cifras del propio gobierno, es el segundo estado después del Distrito Federal y, bueno, presumen que los estados en los que supuestamente hay competencia están muy por encima, por ejemplo, Nuevo León. Pero justo ahora que hablamos de las añoranzas, desde que yo recuerdo que estamos en siglo XXI, no hay un solo año, ni un solo año que se alcance a crear más empleos de los que se necesitan. Es decir, la cifra es alta. ¿Cuántos se necesitan? De acuerdo a los mismos estudios, se necesitan hasta 100,000 empleos al año para dar cabida a la fuerza de trabajo que va saliendo, que va incorporándose al mercado laboral. Jamás se han alcanzado, por lo que yo recuerdo, ningún año se han alcanzado esas cifras. Por lo tanto, si miramos todo el sexenio en perspectiva, el gobierno de Aristóteles Sandoval en particular queda a deber empleos. No se han creado los empleos suficientes. Claro. Eso por un lado. La otra, que yo quisiera remarcar esta parte que está aquí en la pregunta que aparece en la pantalla de televisión. ¿Son mal pagados? Yo creo que la mayoría sí. El gobierno se empeña en decir que no, que se están creando más. Es cierto, como dice Diego, que hay algunos profesionistas, trabajadores por cuenta propia y algunos, digamos, ingenieros o entrenados en estas nuevas carreras universitarias que a lo mejor están ganando bien, pero la mayoría no. Por ejemplo, si nos vamos a la industria electrónica, que es quizás de la que más absorbe empleos, por ejemplo, hay plantas que llegan a tener hasta 10,000, 12,000 empleados, como por ejemplo Sanmina. En estas, el promedio del salario es de 100, bueno, hay desde 90, 110, el mejor pagado es 115, 120 pesos. Estamos hablando de jornadas de trabajo de hasta 12 horas si le vas sumando lo que se te pide de estancia ahí más el transporte público que es por cuenta, digamos, creo que habría que sumarlo. O se vive muy lejos o te tienes que esperar a que te vayan llevando a las distintas paradas. Son jornadas internas de explotación excesiva con una sobrecarga de trabajo muy dura, sin prestación, ya se dijo, sin prestaciones laborales, prácticamente sin la contratación directa, sino mediante outsourcing. Y otra cosa que me parece muy importante, con sindicatos de protección. Es decir, la mayoría de los trabajadores de Jalisco no tienen sindicatos propios que puedan pelear por los derechos de los trabajadores, mejorar sus condiciones. Un ejemplo muy concreto en Honda, en la planta de Honda que está en El Salto, donde se producen un par de camionetas de esta marca japonesa. Se intentó crear un sindicato y lo impidieron autoridades federales, estatales, del área laboral, juntas también, algunos juzgados, lo impidieron el sindicato Charro, que es de la CTM, lo impidió la misma empresa, el mismo gobierno estatal se opuso a que se creara el sindicato independiente, que de haber existido, de haberse consolidado, no solo eso, sino que de haberle respetado la adhesión de cientos de trabajadores a ese sindicato, seguramente hubiera peleado por mejores condiciones de trabajo. Yo termino, digamos, con esta reflexión. En 100 años que estamos atrás de la revolución, pareciera que estamos volviendo a las mismas condiciones sociales. Durante la revolución se peleaban por jornadas de trabajo de 8 horas, salarios dignos, libre contratación y otras cosas que han dejado de existir. Se presumen estos empleos, pero las condiciones en las que se están creando de explotación, de acoso, me parece que no es como para presumir. Estando de acuerdo en que esto, todos los estados dan algunas concesiones con tal de atraer esto. Y algunos se pasan, pregúntale a Nuevo León, ¿no? Con Kia. Exactamente. Con Kia, exacto. Jalisco no es de los que más da, eso también hay que decir, ¿no? Jalisco, su gran atractivo sigue siendo la mano de obra calificada, ¿no? Eso es más que terrenos, ¿no? Cuando se habla, Diego, sí, pero nada más ve pero compara con Querétaro, compara con Nuevo León, claro, compara pero, con por ejemplo, en el caso de, podemos revisar, por claro, ejemplo, las empresas que hacen obra, ¿no? O que están construyendo.
que pueden violar todas las leyes, todos los contratos, todos los acuerdos y no pasa nada. Yo me refiero a los incentivos, digamos, directos fiscales. La otra, que sí me parece terrible, es cómo desaparecieron los sindicatos, ¿no? Claro. Y entonces, yo le decía un día al secretario, cuando presumen que en Jalisco no hay huelgas, hay dos maneras de leerlo. Ustedes creen que eso es buenísimo. La otra es que habla de la desigualdad que hay ya entre el trabajo y el capital. Sí, es una desigualdad absoluta y no hay ninguna defensa del trabajador. Y hay, salvo los talibanes, ¿no? Los demás no ganan un juicio laboral, ¿no? Si no es con tranzas, si no es... Entonces sí hay una... O no protestan, porque también la necesidad de tener un empleo... Sí, claro. No hay ante quién protestar, exactamente. Más bien, los sindicatos charros hicieron... ya no existen ni en el PRI, digamos. A la menor protesta los despiden, como fue el caso de Honda y en otros lugares que también ha ocurrido eso. El gobierno del estado ha continuado en lo que resta de este año, haciendo notar los logros en materia de generación de empleos en Jalisco y las expectativas para un 2017 que pinta ciertamente complicado, pero al que se le quiere plasmar el mismo ritmo de generación de fuentes de trabajo. De esta manera llegamos al final de este especial de En Controversia. Deseamos a ustedes un feliz año 2017, que se cumplan todos sus objetivos y a echarle ánimo. Pásela bien.